Hola, buenos días a todos y todas. Continuamos entonces después de estas preguntas, de este intercambio exploratorio sobre la lengua, el lenguaje, la semiótica, el signo, eh, con esta clase donde me gustaría introducirles a Ernst Cassirer. Él fue un filósofo formado en la epistemología de Kant, un especialista en la historia del pensamiento, e inicia estudios sobre la filosofía de la cultura. Es así que escribe fundamentalmente sobre la antropología filosófica y le otorga una gran importancia al estudio de la cultura en cuanto a una dimensión esencialmente constitutiva de la naturaleza humana. Él se centra en la noción de símbolo, lo distingue de la señal y dice que el mundo animal se maneja con señales, mientras que los símbolos son propiamente de la humanidad, porque es la humanidad la que le da sentido a las cosas. En esa línea, él describe a los símbolos como una realidad material que va a indicar otra cosa. La cultura, para Cassirer, es un universo físico interpretado por el ser humano. Cassirer se va a referir a la cultura como al universo simbólico creado por el hombre para poder desarrollar su existencia. Y las diversas direcciones en las que el hombre se despliegue, o sea, las diferentes áreas de la cultura, son los modos de expresión simbólicas creados en el proceso de interpretación de sus experiencias más vitales. Por eso decimos que el mundo es propiamente humano, y cuando nos referimos a esto, no nos referimos al mundo físico, sino que nos estamos refiriendo al universo cultural. El hombre no tiene acceso al mundo físico en sí mismo, sino que lo hace a través de símbolos que él mismo crea para conocerlo y habitar en él. El universo cultural que crea el hombre es el único en el cual se puede desarrollar su existencia y se entreteje entre el acceso al lenguaje, al pensamiento, las artes, la ciencia, el mito, que forman una trama que va produciendo un avance del conocimiento. Las relaciones entre el mundo físico y el mundo cultural creado por el hombre no se imaginan como si hubiera un soporte físico que compartimos hombres y animales, sino que hay una distinción entre naturaleza y cultura que no hay que buscarla en nuevos rasgos o propiedades, sino en el característico cambio de función que sufren las determinaciones en cuanto pasamos del mundo animal al mundo humano. En este sentido, ser libre no implica quitarse de la naturaleza, sino que dentro de los límites tener la capacidad de conseguir o de obtener otras cosas. Es importante todo el aporte que realiza Cassirer a la filosofía, digamos, del siglo XX. Bien, nos vamos a adentrar ahora en cuestiones sobre la semiótica que implican, como saben, los indicios, las señales, los símbolos, los íconos. Y vamos a empezar retomando entonces el lenguaje, la lengua y el habla. Dijimos que el lenguaje es una capacidad fundamentalmente humana, que es una potencialidad de nuestra herencia específica y biológica, que es universal, que es una de las funciones psicológicas superiores, dirá toda la filosofía sociocultural de Luria, Leontiev y Vygotsky, porque es una función que se construye.
que no viene dada biológicamente, ¿sí? Nosotros tenemos la potencialidad biológica, pero tenemos que aprender a hablar y aprender a llamar las cosas por su nombre. El lenguaje también es abstracto y lo que dijimos es que de natural no tenía nada, pero como ha sido conformado, construido a través de la historia antropológica, entonces decimos que es natural. Por otro lado, la lengua la definimos como un sistema lingüístico con normas, con códigos, se estructura de determinada manera. Yo les hablaba de los elementos estructurados y estructurantes de la lengua. Los estructurados son los que nos permiten darle un formato a cada uno de los idiomas que hablamos, y los elementos estructurantes son los que se incorporan a los ya estructurados, pero que lo que tiene es que se van a incorporar de acuerdo a las características de la morfología de esa lengua. Tiene una herencia social, es aprendido, las palabras están compuestas por fonemas, morfemas, las palabras constituyen razonamientos. em, la lengua es particular porque cada una de estas formas lingüísticas es particular de cada idioma. Y el habla dijimos que era el acto individual, o sea, el uso de esta lengua. ¿Qué es un signo? Bueno, vamos a traer a Humberto Eco, a Saussure y a Peirce para hablar de signo. Según Humberto Eco, se refiere entonces a la unidad mínima de significado de una representación, siendo que las representaciones son variadas. Quiere decir que coincide con Cassirer al decir que el signo representa a otra cosa. Un signo puede ser no solo una palabra, un dibujo, una mirada, un gesto, ¿sí? Representando a otra cosa. Para Peirce, un signo es algo que está en lugar de otra cosa, pero Peirce agrega, para alguien bajo cierto aspecto o circunstancia. Esto es importante porque cuando hablamos de la comunicación, hablamos de que está dirigida a un otro, esté o no presente, y que hay un contexto y un canal que también facilitan o no esa comunicación. Les pido que retengan esta imagen para pensar y para resignificar por qué la cultura, dentro de lo que venimos diciendo, siempre les va a dar una mejor perspectiva. Somos seres de lenguaje, somos seres hablantes, somos seres simbólicos, necesitamos comunicarnos, pero no siempre la comunicación está facilitada. Dentro de la teoría clásica de la comunicación, entonces hay un emisor, un receptor, un mensaje que va a transmitir un contenido dentro de un canal. Y entonces aquí distinguimos la semiótica y la semiología según las teorías de Peirce y las teorías de Saussure. O sea, son sinónimos, pero se diferencian en cuanto a que cada autor las designa de manera distinta. Para Peirce, la semiótica incorpora el valor del signo, que es algo que está en lugar de otra cosa para alguien bajo cierto aspecto o circunstancia. Entonces, hay un signo, hay un objeto y hay un intérprete. Esta es la trilogía que marca Peirce. Se trata de interpretar y hay una dialéctica entre el autor y el lector de un texto o de un mensaje o de una imagen. Hay una interpretación que le agrega Peirce a la cuestión más básica que plantea Saussure en su semiología.
Saussure habla de los signos lingüísticos dentro de sistemas verbales, habla del concepto y la imagen acústica. El concepto se asimila al significado y la imagen acústica se asimila al significante. La imagen acústica es la unión de la palabra más la imagen representativa que está afectivizada en cada uno de nosotros. Esto se refiere entonces a un concepto, o sea, hay una significación de esa imagen acústica que suponemos. Los signos, por otro lado, son arbitrarios y son convencionales. Arbitrarios porque no hay ninguna relación natural entre la palabra y la cosa, y convencionales porque se da por consenso que cada vez que nos referimos a algo todos entendamos lo mismo. En la visión de Saussure se trata de decodificar eh, el significante en referencia al significado. Pero por eso les digo que la postura de Peirce involucra una trilogía que ya marca que hay un intérprete y la función de interpretar ya plantea otro nivel de complejidad. Bien, dentro de la comunicación, si bien hay alguna traducción que puede realizarse, podemos decir que las traducciones son imposibles. Las traducciones pueden ser literales, pero en otros idiomas, como tienen otra morfología, hay expresiones que no se pueden traducir tal cual, porque uno no las entendería, ¿no? Entonces lo que acá diríamos, o decía yo, esto es una papa, los ingleses dirán, it's a piece of cake, ¿sí? Es un pedazo de torta, pero lo que ellos entienden como expresión en un idioma no es posible de ser traducido exactamente en otro idioma. Quiere decir que el pensamiento y el lenguaje se articulan en cada uno de los idiomas y que esto no tiene una traducción exacta en otro. Y eso también nos habla de la complejidad. Bien, aquí tenemos, por un lado, la interpretación de Peirce a la izquierda y de Saussure a la derecha. Como ven, Saussure establece un modelo binario, mientras que Peirce establece una tríada. Para Saussure hay un significante que remite a un significado. Y para Peirce hay un signo al que llama representamen, un objeto al que se refiere y un interpretante. En relación al significado y al significante, podemos decir que el significado de perro está representado por diferentes significantes, de acuerdo al idioma del cual estemos hablando. Perro, cane, hunt, dog, sovaca, chien, scully y cao. Bien, entonces estamos en condiciones de introducirnos en los tipos de signos que designa Peirce. Él va a hablar de ícono, símbolo e indicio, ¿sí? Peirce, perdón, y eco. ¿eh? Bien, el icono va a tener un significado similar al objeto representado. El símbolo va a tener un significado consensuado sin una relación aparente. Y el indicio va a ser una relación, va a dar cuenta de una relación de causa-efecto natural con el significado. Bien, vamos a dejar acá y en el próximo video vamos a continuar con los tipos de signos.